Bueno, esta fue la bibliografía que utilizamos. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a la definición, decimos que la infección de vías urinarias pues, corresponde al término que define una serie de procesos que se van a sentar en el aparato urinario y que tienen como común denominador la presencia de microorganismos en la orina, que generalmente son bacterias, a una proporción pues determinada. Con respecto a la epidemiología, para mencionar algunos datos, decimos que las IBU son las infecciones más frecuentes en el ámbito de infecciones adquiridas en la comunidad. También que se estima que alrededor del 40% de las mujeres y 12% de los hombres presentaron por lo menos un episodio de IBU en su vida adulta y también que corresponden al 40% de las infecciones nosocomiales. Con respecto a su clasificación, la podemos clasificar de diferentes formas. En este primer momento podemos decir que se puede clasificar según el segmento del tracto urinario afectado, siendo si tenemos afectado el tracto urinario inferior, lo vamos a llamar cistitis y si es el tracto urinario superior, lo llamamos pielonefritis. También lo podemos clasificar dependiendo si es complicado o no, siendo en la IBU no complicada los casos de cistitis, pielonefritis, IBU recurrente, y en la complicada tenemos en cuenta los de la IBU no complicada más una IBU asociada sonda, que se presente también sepsis urinaria o que hayan factores de riesgo como que sean urogenitales, extraurogenitales, que el paciente tenga uso de sonda permanente o que pues tenga factores de riesgo nefrológicos como tal. También tenemos la clasificación de hito recurrente. Este se define como al menos dos episodios separados de hito agudas y síntomas asociados comparados con un cultivo en un plazo de 6 meses o al menos tres hito agudas en un periodo de 12 meses. Hablamos de reinfección cuando hay una infección por otro microorganismo o por el mismo, que tenemos pues un cultivo estéril previo, posterior a 2 semanas de una hito aguda. Y una recaída se produce cuando hay una infección por el mismo microorganismo antes de las 2 semanas después de la hito aguda tratada. También lo podemos clasificar dependiendo del grado de severidad. Entonces tenemos 6 grados, siendo el primer grado donde se presenta solamente cistitis aguda. En el grado 2 vamos a tener pielonefritis moderada. Esta puede ser pues de adecuada tolerancia a la vía oral, cuya percusión positiva, también que haya ausencia de factores de riesgo para que se desarrolle alguna complicación y que es susceptible al manejo ambulatorio. Con respecto al grado 3, vamos a decir que en esta se encuentra la pielonefritis severa, en donde hay una intolerancia a la vía oral, también hay elevaciones de los reactantes de fase aguda, que no es susceptible al manejo ambulatorio, es decir, que requiere manejo intrahospitalario, también que hayan factores de riesgo como diabetes mellitus descompensada o inmunosupresión. Con respecto al grado 4, en esta se va a presentar signos de respuesta inflamatoria sistémica, además de un deterioro clínico notable. En el grado 5 se va a presentar disfunción orgánica y en el grado 6 una falla multiorgánica. Con respecto a los factores de riesgo, decimos que se pueden dividir en factores de riesgo para ITU no complicada y para ITU complicada. En la ITU no complicada decimos que es sexo femenino, que tenga antecedente de ITU previa, las relaciones sexuales como tal, el uso de espermicidas, además de una susceptibilidad genética. En las ITU complicadas vamos a tener anormalidad anatómica o funcional del tracto urinario, que el paciente tenga insuficiencia renal, que tenga un cuerpo extraño, como puede ser un catéter, un esteno, un tubo de nefrostomía. También en los casos de trasplante, que se presenten microorganismos resistentes. También es factor de riesgo que el paciente sea hombre, hitos recurrentes y que la paciente esté en embarazo. Con respecto al diagnóstico, lo vamos a enfocar de diferentes formas, comenzando pues con una historia clínica, donde debemos tener en cuenta los factores de riesgo que ya mencioné, la edad, los antecedentes propios de la persona,
También recordar que los síntomas de la ITU baja pueden tener pues tenesmo vesical, polaquiuria, disuria, olor fétido en la orina, o el paciente lo puede referir con un olor fuerte, también que presente urgencia miccional o dolor suprapúbico. Y en los síntomas de las ITU de vías altas van a incluir todos los que tenemos en las ITU bajas, más fiebre, escalofríos, dolor en el costado abdominal, asociado a náuseas y vómitos. Entonces, con respecto a lo que debemos preguntar, lo vamos a dividir en lo que se debe preguntar en mujeres y lo que se debe preguntar en hombres. Entonces, mujeres, se debe preguntar acerca de flujos de reciente aparición, dado que pues, nos podría eh, ayudar a pensar en que también se esté presentando un cuadro de vaginitis, con síntomas como disuria. Preguntar entonces la urgencia, la frecuencia, si la paciente pues, ve sangre en la orina o no, si tiene sensibilidad suprapúbica, disuria, además de tener vesical. En las mujeres premenopáusicas, si tienen historia de ITU, si tienen historia familiar de ITU o alteraciones de la vía urinaria. Preguntar también sobre la actividad sexual, el uso de espermicidas y si están embarazadas. Con respecto a las mujeres posmenopáusicas, si presenta incontinencia, el historial de ITU, si tiene pues síntomas climatéricos que nos llevarían a pensar sobre deficiencias de estrógenos, también presencia de cistocele y si tiene flujos de reciente aparición. Aquellas personas que tienen pues el uso de catéter, preguntar sobre fiebre de nueva aparición, escalofríos, estado mental alterado, malestar general no explicado, si tienen dolor en el costado, dolor en el ángulo costovertebral, hematuria aguda o también malestar pélvico. Al examen físico, pues claramente los signos vitales para descartar sepsis, la palpación, en donde podríamos encontrar dolor en el costado, en el ángulo costovertebral, dolor o sensibilidad suprapúbica, o también una masa suprapúbica o pélvica. Ya con respecto a las consideraciones en hombres, decimos que las infecciones se presentan en mayor porcentaje en pacientes que tienen más de 50 años, también que el dolor rectal puede estar asociado a prostatitis, eh, que tiene otros factores de riesgo como hiperplasia prostática benigna, litiasis, cirugías urológicas y también que el sexo anal puede aumentar el riesgo de ITU. Si presentamos pues, un paciente que tenga una próstata sensible, que sea blanda la palpación, nos podría sugerir una prostatitis. Si se presentan lesiones o secreciones en el pene, podríamos presentar una enfermedad de transmisión sexual. Y si tiene sensibilidad o hinchazón del epidimo de los testículos, pues podemos empezar a pensar en una orquitis o en una epididimitis. Bueno, entonces, con respecto a las primeras investigaciones a realizar, tenemos el uroanálisis, en donde el método de recolección de orina es el chorro miccional a la mitad de la micción. También es que se realiza en una punción suprapúbica, es más frecuentemente en casos de infecciones urinarias recurrentes o abscesos vesicales. Y las muestras obtenidas por catéter van a ser más que todo en aquellos pacientes incontinentes o que tengan dificultad para recolección de la muestra. Los componentes del uroanálisis, de forma rápida, tenemos un examen físico que va a valorar el color, la claridad, el olor y el volumen. El examen químico, donde estamos analizando la densidad del pH, proteínas, glucosa, cetonas, además de sangre, bilirrubinas, urobilinógenos y nitritos. Y ya para el examen microscópico tenemos los componentes de células, cilindros, leucocitos, cristales, además de elementos fórmicos. Entonces vamos a tener en cuenta los nitritos y la esterasa leucocitaria, donde podemos ver que la esterasa leucocitaria tiene una especificidad del 95% y una sensibilidad del 80 al 90%. Los nitritos en una especificidad de 52% y sensibilidad del 98%. Y cuando se tienen ambas, tienen una especificidad del 99% y una sensibilidad del 96%. También hablamos del urocultivo, decimos que este es el gold estándar para el diagnóstico de ITU, que lo vamos a solicitar en todos los pacientes que tengan un uroanálisis positivo. Vamos a tener en cuenta unos valores de corte, que es un chorro miccional limpio, mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias, cuando es una muestra por sonda, más de 50.000, y cuando es punción suprapúbica, cualquier tipo de crecimiento. También vamos a tener unas indicaciones absolutas,
como el que el paciente tenga pues síntomas urinarios con un análisis no concluyente, que se presente fracaso terapéutico, que estemos hablando de una ITU complicada, también que tengamos sospecha de prostatitis o sepsis urinaria en aquellas pacientes embarazadas, en ITU recurrente o que el paciente tenga antecedentes de hospitalización o cirugía en la vía urinaria. También tenemos otros exámenes como la prueba de los cuatro vasos para la identificación de prostatitis crónica, en la que vamos a tener pues una orina evacuada inicial que refleja la actividad bacteriana dentro de la uretra. En la segunda vamos a tener una orina posterior a mitad del chorro para evaluar las bacterias dentro de la vejiga. En un tercer momento, la colección de secreciones prostáticas exprimidas, estas capturadas por la uretra del pene, mientras envían mensajes a la próstata con un examen rectal. Y en un cuarto momento vamos a tener una colección de orina evacuada después del masaje que puede reflejar bacterias prostáticas. Es importante mencionar que esta prueba no se debe realizar en caso de prostatitis aguda. También tenemos la ecografía renal y de vías urinarias. Esta no la vamos a enviar de rutina para pacientes con cistitis o pielonefritis complicadas, excepto en hombres. Y tenemos unas indicaciones absolutas como sospecha de obstrucción del tracto urinario, que sea un ITU complicado o recurrente o que estemos ante un paciente con fracaso terapéutico. También la TAC abdominal o pélvica. Esta pues es principalmente para realizar diagnósticos diferenciales o en aquellos pacientes que presentan complicaciones como cálculos renales, absceso renal, que tengan empeoramiento de la clínica, para descartar obstrucciones en caso de tener hiperplasia prostática benigna, que se presente hematuria persistente, pielonefritis que no responde al tratamiento, o aquellos pacientes en los que a las 72 horas de tratamiento de la pielonefritis haya fracasado terapéutico. También tenemos la gamografía. Esta no se envía de rutina para pacientes con cistitis o pielonefritis, sino que se realiza a los 6 meses de infección si se quiere buscar secuelas. También tenemos unas indicaciones sugeridas como aquellos pacientes con pielonefritis aguda o crónica, para la evaluación de cicatrices renales, malformaciones renales o algún tipo de lesión. También cálculos de función renal diferencial absoluta o ITU alta recurrente. También hablamos de la cisturetrografía, que las indicaciones que vamos a tener es disfunción miccional sin hiperplasia prostática benigna, que haya fracaso en el tratamiento, una ITU recurrente, también que se presente hematuria persistente, que haya sospecha de malformaciones de la vía pues, renales o de la vía urinaria, o también que haya sospecha de reflujo vesicoureteral. Ya pasando con los diagnósticos diferenciales, pues vamos a tener que cuando esté presente un síndrome miccional con un urocultivo negativo y se haya descartado el uso de antibióticos previos, acá ya podemos plantear los diagnósticos diferenciales. Entonces puede ser una infección por microorganismos que requieran un medio de cultivo específico o de crecimiento lento, como en el caso de la tuberculosis y los hongos, que sea un proceso de vulvovaginitis o cervicitis, que haya una obstrucción del tracto urinario por tumores, malformaciones o litiasis, que esté presentándose una cistitis abacteriana o una cistopatía, que las prostatitis deben de diferenciarse de la variante abacteriana y de la prostatodinia, y que el dolor en la fosa renal, que es propio de la pielonefritis, esto nos va a dar lo que son dudas diagnósticas con otras causas de el dolor lumbar, incluso la uropatía obstructiva. Entonces, con la resistencia bacteriana, siguiente por favor, vamos a tener de que pues, las opciones de tratamiento de antibiótico para las infecciones de las vías urinarias se ha reducido debido a que hay un aumento en la tasa de resistencia bacteriana, principalmente por la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido, también conocido como BLE, lo cual son estas enzimas que son mediadas por plásmidos que pueden hidrolizar las penicilinas, las cefalosporinas y el astreonam, además de que puede haber una resistencia cruzada por otros grupos de antibióticos como son las tetraciclinas, los aminoglucósidos, el trimetopin y las quinolonas. Entonces, en la actualidad, el microorganismo B positivo, el principal es la E. coli, productora de la enzima CTXM15,
y pues en estos momentos es de los principales uropatógenos que podemos identificar en la comunidad. Y como factores de riesgo ante esto es el uso previo de antibióticos, que es el paciente tenga infecciones recurrentes por E. coli, de que haya sido hospitalizado recientemente, de que esté en nutrición artificial, de que presente dos o más comorbilidades que sean de manejo en UCI, de que permanezcan en hogares de paso y que esté sometido a hemodiálisis. Entonces, pues siempre se resalta lo que es la importancia de el conocimiento y el manejo racional y responsable de los antibióticos, tanto para el manejo de la IBU como para cualquier patología. Em, Además de esto, pues se sugiere lo que es la revisión o que se realicen estudios como tal de la sensibilidad en los centros de atención sanitaria, eh, pudiéndose así disminuir e incluso evitar lo que son las complicaciones derivadas al manejo con antibióticos subóptimo, porque pues por la baja susceptibilidad antibiótica y la resistencia que es emergente. Entonces, pasando con la bacteriuria asintomática, que es el aislamiento de un conteo específico de bacterias en una muestra de orina tomada del chorro medio de la micción, de una muestra que ha sido adecuadamente tomada y procesada en un paciente que no esté presentando síntomas o signos que sugieren una IBU. Entonces, la definición cuantitativa y por medio de lo que se hace el diagnóstico como tal es el aislamiento de más de 100.000 unidades formadoras de colonia en dos muestras consecutivas de orina en mujeres y una muestra en hombres, o que sea el aislamiento de estas mismas 100.000 unidades formadoras de colonia de la misma especie en una sola muestra tomada por sonda uretral, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, pues vamos a tener de que hay una prevalencia considerable que pues varía de acuerdo al grupo etario y al género. En lo que son mujeres sanas premenopáusicas varía del 1 al 5%, mientras que en pacientes con trauma raquimedular varía entre el 23 al 89%. Además de que pues es infrecuente en hombres jóvenes, pero en el caso de que se llegue a detectar, se debe de descartar una anomalía del tracto urinario como una prostatitis crónica. Además de esto, pues los microorganismos que más frecuentemente se van a aislar en mujeres y en adultos mayores que están institucionalizados es el E. coli. Otros microorganismos que se pueden aislar en mujeres son Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus coagulasa negativo, Enterococos y Streptococcus del grupo B. Y en hombres es más frecuentes microorganismos como el Proteus mirabilis. Entonces, un poquito de fisiopatología es que vamos a tener de que la causa de mayor prevalencia de la bacteriuria en adultos mayores es debido al deterioro de la respuesta inmune mediada por células, que hay una mayor receptividad bacteriana de las células uroteliales y el aumento de la prevalencia de la vejiga neurogénico, disminución de los factores antibacterianos prostáticos y vaginales, que hayan cambios en el pH urinario y vaginal y que haya un aumento en la prevalencia de la incontinencia urinaria y fecal. Entonces, pues la E. coli va a tener factores que van a favorecer la colonización del tracto genitourinario, incluyendo lo que son las adhesinas, los sistemas de secuestro de hierro y toxinas que van a favorecer lo que es su adherencia a las células uroteliales. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues vamos a tener múltiples poblaciones. Entonces, en los pacientes que no tienen factores de riesgo, no vamos a tratar ni tamizar tanto a hombres como a mujeres. Incluso se ha evidenciado de que el tratamiento antibiótico de estas bacterias asintomáticas pueden incrementar el riesgo de desarrollar una IBU. En lo que son las mujeres embarazadas, esto sí sería una excepción debido a que pues se ha hablado mucho de que puede generar amenaza de parto pretérmino y pues que aumenta el riesgo de la IBU.
Entonces, la Sociedad Colombiana de Urología, en el artículo, se adhiere a lo que es la recomendación de la Asociación Colombiana de Infectología y a las mujeres embarazadas si se va a tamizar y si se va a tratar la bacteriuria asintomática. En mujeres sanas con una bacteriuria asintomática y que pues presenten IVUS a repetición, en estas no se van a tratar debido a que pues se habla de que hay un efecto protector asociado a la aparición espontánea de la bacteriuria, además de que pues como lo comentaba, el antibiótico incrementa el riesgo de desarrollar IVU. En mujeres posmenopáusicas tampoco vamos a dar tratamiento, igual que en la diabetes mellitus, no vamos a dar tratamiento, incluso en este grupo el tratamiento antibiótico puede aumentar el riesgo de los efectos adversos. En adultos mayores, pues tampoco es necesario, tampoco se recomienda el tamizaje o el tratamiento, ya sean institucionalizados o en comunidad. En pacientes que tengan un tracto urinario bajo disfuncional o reconstruido, ya sea un trauma raquimedular, una vejiga neurogénica, que tengan una derivación de las vías urinarias inferiores, pues estos van a requerir lo que son cateterismos vesicales intermitentes y frecuentemente se van a encontrar colonizados. A ellos tampoco vamos a realizar lo que es tamizaje o tratamiento. En los que ya tengan catéteres permanentes, que, o sea, más de 28 días con el catéter, tampoco vamos a realizar ningún estudio ni vamos a tratarlo. En los que tengan el trasplante renal, pues aquí se habla de que los pacientes que tienen el trasplante renal halogénico, no, con el tratamiento no se ha disminuido la incidencia de pielonefritis y por el contrario aumenta el riesgo de desarrollar la IBU. Entonces tampoco vamos a realizarlo. En pacientes inmunocomprometidos y con una candiduria asintomática, vamos a tratarlos en tres circunstancias específicas, que es cuando el paciente va a ser llevado a un procedimiento urológico en el que puede haber sangrado el tracto urinario, aumentando el riesgo de la candidemia, en pacientes con una neutropenia que esté demostrada que tengan una alta probabilidad de que progrese a una candidemia o una pielonefritis fúngica, y en neonatos con bajo peso al nacer, que pues se especifica que es menor a de 1500 gramos. En esta población va a ser un marcador de candidiasis invasiva o una infección del tracto urinario superior. Y pues en pacientes que sean sometidos a intervenciones quirúrgicas urológicas, si hay sangrado de la mucosa del tracto genitourinario, o sea, un procedimiento limpio contaminado, o en los que hay obstrucción del tracto urinario o catéteres de derivación urinaria, un procedimiento contaminado, en ellos sí tienen un alto riesgo de desarrollar una bacteremia y la sepsis. Entonces, el tiempo ideal para iniciar el tratamiento antibiótico en estos pacientes es la noche anterior o 1 a 2 horas antes de que se inicie con el procedimiento. Además de eso, se debe solicitar un orocultivo a todos los pacientes que pues, son llevados a procedimientos que, como lo digo, tengan sangrado de la mucosa o que pues sean procedimientos contaminados del tracto genital urinario. Entonces, en estos casos en los que sí vamos a tratar la bacteriuria asintomática, se habla de una adherencia al tratamiento, al esquema antibiótico que está propuesto tanto para IVU no complicada o complicada, y pues el tratamiento siempre debe ser del germen en específico. Además de esto, se recomienda de que haya un post-tratamiento, un seguimiento post-tratamiento con un cultivo de 1 a 2 semanas después de que haya finalizado. Bueno, entonces pasando ahora de manera específica a la cistitis y a la pielonefritis, hablaremos de las no complicadas. Este tipo de infecciones vemos que se presentan de manera aguda, esporádica, también pueden recurrir, como lo veremos un poco más adelante, en personas sanas, pues previamente sanas, sin factores de riesgo, sin que necesariamente tengan alteraciones anatómicas o fisiológicas, es decir,
todos somos susceptibles a que se puedan presentar este tipo de patologías. Por supuesto, hay factores de riesgo, como veremos más adelante. Estas, como lo veníamos hablando, se presentan de manera muchísimo más común en pacientes de sexo femenino, y es importante tener en cuenta que las no complicadas especialmente se presentan de manera muy rara en el sexo masculino. Se describe que la mitad de las mujeres tendrán al menos un episodio en su vida y una de cada tres experimentan al menos un episodio antes de los 24 años. Siguiente, por favor. Como lo decía, hay factores de riesgo, aunque todos de por sí estamos en riesgo, hay ciertas cosas que lo predisponen más a uno. Por ejemplo, en jóvenes y mujeres premenopáusicas, ya lo veníamos hablando, las relaciones sexuales, el uso de espermicidas, madre con historia de infecciones de tracto urinario o historia de infecciones de tracto urinario durante la infancia. En mujeres posmenopáusicas, historia de infecciones del tracto urinario antes de la menopausia, incontinencia urinaria, vaginitis atróficas por deficiencia de estrógenos, prolapso de órgano pélvico, residuo posmiccional aumentado, cateterismo urinario, deterioro cognitivo en pacientes ancianas institucionalizadas. Todo esto también lo va predisponiendo a uno. E independientemente de la edad, tenemos otros factores como la diabetes o la inmunosupresión. Específicamente, se ha relacionado un conteo bajo de CD4 con la predisposición a que se presente bacteriuria. No necesariamente a que se presente la infección como tal, es decir, no necesariamente a que se presente de manera asintomática, pero sí un conteo bajo de CD4, específicamente en los pacientes con VIH, se relaciona con una mayor predisposición a que se presente esta colonización. Ahora, para el diagnóstico lo diferenciaremos ahora sí entre cistitis y pielonefritis, puesto que como lo veíamos al principio, se diferencian en su localización y por lo tanto también se diferenciarán tanto en su presentación como en los hallazgos paraclínicos. Entonces, con respecto a la cistitis, hablamos de una clínica bastante clásica, podríamos decir, consistente en disuria, polaquiuria, emergencia miccional, cuando no se presenta un flujo vaginal ni tenemos otros síntomas irritativos. Y en el hombre también es necesario explorar, pues, digamos, la vía rectal para descartar que esta sintomatología, que como digo es bastante clásica urinaria, sea a causa de una patología prostática. A un nivel paraclínico encontraremos en el uroanálisis, o podríamos, digamos, confirmarlo o describirlo cuando tenemos en el uroanálisis más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Y por la parte de la pielonefritis tenemos una clínica más superior, más central, podríamos decir, consistente en dolor lumbar, náuseas, vómito, fiebre mayor a 38 grados, hipersensibilidad en el ángulo costovertebral y puede incluso presentarse sin síntomas irritativos del tracto urinario bajo, sino simplemente con esta sintomatología alta que ya describí. En el uroanálisis esperamos que haya más de 10.000 unidades formadoras de colonias. En este también podemos tener en cuenta el uso de la ecografía, especialmente para descartar una uropatía obstructiva o una enfermedad, pues, digamos, de origen litiásico. Respecto al urocultivo, este lo vamos digamos, a solicitar en los casos, por ejemplo, de pielonefritis que tengan síntomas que o no resuelven o recurren en las primeras 2 a 4 semanas después de completar el tratamiento empírico. También en mujeres con síntomas atípicos o embarazadas y en general en los hombres, porque como lo veíamos en consideramos que la infección es complicada. Ahora, respecto al tratamiento para la cistitis de origen bacteriano, esto es por supuesto el tratamiento empírico, como lo veíamos, de si ya se ha realizado un cultivo con antibiograma, pues por supuesto ahí haremos un tratamiento dirigido. Pero entonces en primera línea nos recomiendan unas de estas tres opciones. Nitrofurantoína, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Trimetoprim sulfametoxazol, 160, 800 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días. O fosfomicina, 3 gramos vía oral en una dosis única. Y como alternativa, después de que hayamos visto que estas primeras líneas o no se pudieron utilizar o no fueron efectivas, idealmente si no fueron efectivas, ya deberíamos estar considerando en tener bueno,
Como le decía, entonces en estas opciones alternativas, fluorquinolonas, como pueden ser ciprofloxacino, o floxacino, o levofloxacino, o betalactámicos como amoxicilina clavulonato, cefdinir o cefpodoxime proxetil. Y respecto a la pielonefritis, aquí vamos a diferenciarlo de si el paciente recibirá su tratamiento de manera ambulatoria o en hospitalización. Para los que no están hospitalizados, nos recomiendan en primera línea ciprofloxacina 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, o ciprofloxacina no 500 sino 1000 miligramos, es decir, 1 gramo cada 24 horas. Entonces vemos que es el doble de dosis, pero en vez de darse cada 12 horas se da una vez al día. También por 7 días, o levofloxacina 750 miligramos vía oral cada día por 5 días. Por otro lado, también podríamos tener trimethoprim sulfametoxazol en la misma dosis, 160-800 miligramos vía oral cada 12 horas, esta vez por 14 días. O betalactámicos orales son una opción, aunque se describe que estos son menos efectivos. Y si se van a utilizar ellos como refuerzo, se recomienda una dosis de ceftriaxona de manera intravenosa de 1 gramo al iniciar. Y cuando tenemos pacientes hospitalizados, podemos iniciar con un tratamiento intravenoso con una fluorquinolona o un aminoglucósido al que se le puede adicionar una ampicilina, o una cefalosporina de espectro extendido, o penicilina a la que se le puede adicionar un aminoglucósido. Y posteriormente se puede desescalar a una vía oral cuando el paciente se encuentra afebril, clínicamente estable y con antibiograma. Recordemos que estos dos anteriores son para el manejo de no complicada. En el artículo que nos envió el doctor, la recomendación para estas patologías en la situación complicada simplemente es que no se tiene mucha claridad respecto a la diferencia en las recomendaciones, pero que usualmente lo que se utiliza es extender el tratamiento 10 a 14 días. Y cuando son de origen fúngico, entonces vamos a diferenciar en la cistitis y en ambas, de hecho, si son susceptibles o no a fluconazol. Si son susceptibles a fluconazol, por supuesto, usamos fluconazol. En el caso de la cistitis, utilizamos 200 miligramos, que vendrían siendo 3 miligramos por kilo más o menos, por vía oral al día por 2 semanas. Y si no son susceptibles a fluconazol, tenemos diferentes opciones. Podríamos utilizar anfotericina B a dosis de 0.3 a 0.6 miligramos por kilo al día por 7 días, o flucistocina 25 miligramos por kilo vía oral cada 6 horas por 7 a 10 días. Esta flucistocina la utilizamos exclusivamente cuando la enfermedad está siendo causada por Candida glabrata. También otra opción es hacer algo que se denomina irrigación vesical con anfotericina B a dosis de 50 miligramos de anfotericina B por litro de agua estéril, esto al día, durante 5 días. Y respecto a la pielonefritis causada por cándida, como vemos, también lo diferenciamos. Una vez más, si son susceptibles a fluconazol, por supuesto, usamos fluconazol, esta vez en dosis de 200 a 400 miligramos por vía oral al día por 2 semanas. Y si son resistentes a fluconazol, podríamos utilizar lo mismo que mencioné anteriormente, anfotericina B en dosis de 0.3 a 0.6 miligramos por kilo al día por 7 días, o flucistocina, igual, 25 miligramos por kilo vía oral cada 6 horas por 7 a 10 días, igualmente si es por Candida glabrata. Y otras medidas en el caso de la pielonefritis por Cándida es que se recomienda fuertemente la eliminación de la obstrucción del tracto urinario si esta se presenta, o en los pacientes que tienen tubos de nefrostomía, considerar retirarlos o reemplazarlos, porque pues, se considera que ahí probablemente haya biofilm. Ahora, como lo decía, este se puede presentar de manera esporádica o recurrente, así que ahora hablemos de cuando se presenta de manera recurrente en mujeres adultas. Bueno, esta se define entonces como al menos 3 episodios en el último año o 2 episodios en los últimos 6 meses. Debemos tener en cuenta que esto se puede presentar de manera relativamente frecuente en mujeres, como lo decía, que no tienen comorbilidades, que estaban previamente sanas y que no necesariamente presentan alteraciones anatómicas o fisiológicas de su tracto urinario.
No se recomienda de manera rutinaria realizar estudios imaginológicos o cistoscopia. Sin embargo, sí se considera que puede ser útil evaluar el residuo postmiccional. Ahora, en este caso vamos a abordar entonces en un sentido más profiláctico, tratando de que no se presenten estas recurrencias. Y para esto tendremos medidas antimicrobianas, de las que hablaremos en un momento, y medidas no antimicrobianas, de las que hablaremos justo ahora. Dentro de estas medidas no antimicrobianas tenemos el consumo de líquidos, que se recomienda aumentar en 1,5 litros el consumo habitual de líquidos, de agua. También micción pre y poscoital inmediata, higiene no adecuada posdeposición, que se realice de adelante hacia atrás para que no haya contaminación pues digamos, de la zona genital. También el uso de ropa interior de algodón o ligera. Y respecto a, digamos, otras medidas que se pueden consumir que no son antimicrobianas, en el artículo nos recomiendan cranberry, que viene siendo proantociadina, y este inhibe la unión de fibrinas tipo P por parte de estos microorganismos. Entonces, al reducir su unión, pues es menos probable que se cause pues, esta enfermedad. Por otra parte, el hipurato de metenamina, perdón, que lo recomiendan en 1 gramo vía oral 1 a 2 veces por día, y su mecanismo de acción, digamos, es que produce formaldehído, y esto tiene un efecto bacteriostático. Por otra parte, también se recomienda la profilaxis con lactobacilos, el uso de D-manosa en 2 gramos en 200 disuelto pues en 200 mililitros de agua al día. Este inhibe la adhesión celular de pili tipo 1, y también la mediada por FIMH de la E. coli uropatógena. Entonces, como lo vemos aquí, también nos ayuda a prevenirlo. También se recomienda el uso de probióticos, de vitamina C, 100 miligramos por vía oral al día, con un objetivo, digamos, de acidificación al reducir los nitratos. Y el uso de estrógenos, porque como lo vimos anteriormente, el hipoestrogenismo es un factor de riesgo, especialmente en mujeres posmenopáusicas, para la presentación de infecciones de tracto urinario. Aquí podemos ver nuevamente lo que les mencionaba respecto al mecanismo de acción. Especialmente aquí lo puse por la evidencia que nos demuestran y la dosificación, que es más o menos lo que les venía diciendo. Entonces podemos continuar. Nuevamente lo que les mencionaba. Y respecto a las medidas antimicrobianas, ahora sí, en el artículo que nos envió el doctor se mencionan distintas estrategias para el abordaje antimicrobiano de estas medidas profilácticas. Por un lado tenemos la profilaxis antimicrobiana continua a dosis bajas, que ahí se recomienda durante 6 a 12 meses. También ya hablaremos al respecto a qué antimicrobianos o pues, antibióticos y a qué dosis se recomiendan, porque como lo vemos son dosis diferentes. También nos recomiendan profilaxis antimicrobiana postcoital. Esta es especialmente importante en embarazadas que han tenido antecedentes de infecciones de tracto urinario antes de quedar en embarazo, porque pues por supuesto tenemos como objetivo reducir el riesgo de que se presenten estas infecciones durante la gestación, por los riesgos asociados que esto trae para la madre y para el feto. Otra estrategia que nos recomiendan ahí es el tratamiento antimicrobiano. Yo lo traduje como autoiniciado, podríamos decir, pero se reserva únicamente para pacientes, digamos, documentados, ahí incluso lo describen como más cultos, y adherentes a las instrucciones del tratante, porque a se le darán unas indicaciones de en qué situaciones debería iniciar él mismo el manejo antimicrobiano. Entonces, como lo podemos asumir y como lo veníamos hablando, esto en los pacientes, digamos, que no sean tan adherentes, sino que se dejen tal vez llevar más por sus nervios, podría antes facilitarnos o aportarnos hacia lo que veníamos hablando anteriormente respecto a la resistencia o ser inefectivo, pero sí se ha visto que en los pacientes que como lo decíamos, se han documentado más y son adherentes a las instrucciones, tiene cierta efectividad. Entonces es una alternativa también. No muy común, pero es una alternativa. Entonces aquí podemos observar las opciones de antibióticos que se nos recomienda.
Como lo podemos ver, son dosis inferiores a las que mencionaba anteriormente, bastante inferiores. Dentro de estas opciones tenemos, por ejemplo, el trimestopin, que puede ser a 100 miligramos vía oral al día. Recordemos que esto es porque queremos llevarlo a una terapia continua durante 6 a 12 meses. Entonces, pues las dosis serán menores y el objetivo es no como tal erradicar una infección ya instaurada, sino evitar que ésta se instaure. Así que las dosis no necesitan ser tan altas. Aparte, por supuesto que una de las complicaciones que se mencionaba y es que en estas terapias continuas, en esta profilaxis continua, perdón, hay un mayor riesgo de hepatotoxicidad, entre otras cosas. Entonces, pues las dosis son menores. Como lo decía, entonces, trimestopin, 100 gramos vía oral al día durante el periodo que ya mencioné. Otra opción, trimestopin sulfametoxazol, a 40 miligramos, 200 miligramos vía oral al día. Vemos que esto es un cuarto de la dosis que utilizamos como tratamiento. O también puede ser 3 veces a la semana. Otra opción es nitrofurantoína, 50 miligramos al día o 100 miligramos al día. O cefalexina, 125 a 250 miligramos al día. O fosfomicina, 3 gramos cada 10 días. Y esto para las terapias continuas. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre, espera un momento, sobre las IU, pues, o las ITU complicadas en pacientes con factores de riesgo tanto urológicos como nefrológicos. Entonces vamos a tener que estos pacientes van a tener algunos factores de riesgo que ya los han mencionado, entonces anomalías estructurales como el crecimiento prostático, la litiasis, divertículos, el embarazo, anomalías funcionales como una enfermedad renal crónica, enfermedades neurológicas, prolapso genital, los pacientes inmunocomprometidos que tengan una patología primaria, que tengan VIH o que estén pues, que hayan tenido un trasplante renal. También algunas bacterias, pues las bacterias están viendo que tengan más virulencia y tienen más aumento de resistencia antimicrobiana. Y también las comorbilidades son muy importantes como lo que es la diabetes mellitus y la falla renal. Entonces, vamos pues, a evaluar a estos pacientes entonces, para ver si tienen una ITU baja o una ITU alta. Entonces, por ejemplo, si es baja, pues ya hemos mencionado algunos de los síntomas. Entonces, tenemos la disuria, la polaquidria, la urgencia, la nituria, hematuria, fetidez en la orina, dolor suprapúbico, acompañado o no de fiebre. Y en la alta sí vamos a tener como un compromiso más sistémico. Entonces, vamos a tener fiebre, dolor en flancos y náuseas y vómitos. Acá tampoco se recomiendan los estudios urodinámicos en posmenopáusica y la urografía excretora o cistoscopia en IU recurrente, pues la verdad es que pues, en la guía decía que era muy cuestionable. Entonces se realizará pues, el uroanálisis y el urocultivo, ¿cierto? Este sí se debe garantizar su toma. Ese método, o sea, pues casi siempre se toma como en la mitad de la micción, pero pues hay varias que muchas de las mujeres pues, tienen como esta contaminado, pues, o sea, tiene mucha contaminación vaginal, entonces pues muchas veces no sale contaminado y todo eso. Por eso también pues ya mencionamos las diferentes como formas de toma que hay. Entonces, el urocultivo vamos a tener que más de 100.000 unidades formadoras de colonia con crecimiento de una sola bacteria más pues, que el paciente tenga los síntomas ya mencionados. Dentro de la etiología, pues la verdad es que no cambia mucho, entonces tenemos la E. coli, la Klebsiella, Proteus, Serratia, Enterococcus, Pseudomonas, y intrahospitalario, pues vamos a tener en cuenta que hay mayor cantidad de gérmenes resistentes. El manejo, entonces hay que tener en cuenta porque se ha presentado como mucha E. coli B positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los pacientes tienen B positiva, entonces hay que limitar el uso de cefalosporinas de tercera generación y pues otros antibióticos betalactámicos, ¿cierto? Tampoco se puede utilizar ampicilina ni trimestopin porque se han encontrado muchas altas de resistencia hacia estas pacientes. En las pacientes con B positivo se le puede utilizar, por ejemplo, ya carbapenémicos, o sea, como Nertapen, Numeropenem, ¿cierto? Pero pues, o sea, entonces ahí sería como más el meropenem, si no estoy mal, que no tiene acción antiseutomónica. Y la ciprofloxacina y la amicacina sí se utilizan más que todo como terapia empírica en pacientes que no tengan ningún factor de riesgo de B positivo, o sea, en pacientes con B negativa.
Además, hay que tener en cuenta pues, que no se ha demostrado ninguna diferencia entre el tratamiento de vía oral e intravenoso. Entonces vamos a ver como cada uno de los tipos especiales de la ITU complicada, empezando con la litiasis. Entonces la litiasis, este litio, son santuarios para microorganismos, ¿cierto? Además que tienen una afectación que disminuye el efecto del antimicrobiano. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en esta patología? Tenemos que remover el cálculo, ¿cierto? Y si no se puede remover, tenemos que dar un antibiótico a largo plazo. La etiología también entonces, se va a basar en Proteus, Providencia, Morganella, Corynebacterium y gérmenes facultativos. Tenemos que en el diagnóstico vamos a tener que, se menciona que solamente 1/3 de los cultivos prequirúrgicos son positivos en pacientes con litiasis. Y la muestra de orina de pelvis renal en la nefrolitiasis predice la mejor forma de la presencia de IU que la muestra de orina de vejiga, porque pues ahí se ve como si el litio está infectado, lo que a la vez me va a aumentar la probabilidad de incluso de una sepsis. Entonces tenemos que, si lo que le estaba diciendo, si el urocultivo pues, de litio está infectado, si el urocultivo positivo y el litio está infectado, entonces me aumenta 4 veces el riesgo de urosepsis. Entonces acá se recomiendan antibióticos de una alta excreción urinaria, entonces tenemos las cefalosporinas y los macrólidos. Y no hay diferencias significativas entre pacientes con cálculos del tracto urinario alto con infección aguda y una infección como común con respecto a la bacteriología y sensibilidad antibiótica. Lo que no se recomienda son las quinolonas ni cefalosporinas de segunda generación como tratamiento empírico por su alta tasa de resistencia. Sí se recomienda estos antibióticos que tengan inhibidores de galactamasa para tratamiento empírico. Ahora, el otro, pues que igual vamos a como ampliar un poquito más adelante, es el catéter urinario. Entonces, vamos a tener que es la presencia de signos, pues obviamente de IU, más un urocultivo que tenga más de 10 a las 3 unidades formadoras de colonias de una especie bacteriana que se toma como ahí en el catéter, o si ya se le quitó el catéter, hay que tener en cuenta que el catéter no debe estar como, o sea, la persona tiene que tener menos de 48 horas de haberse quitado el catéter. Y así se le hace con una de la mitad de la micción. Entonces, acá que recomendaba pues tanto la guía como el artículo, que hay que cambiar el catéter con una técnica antiséptica. También hay otros como métodos que es el cateterismo intermitente y el manejo tiene que ser guiado por urocultivo. Y el empírico pues mencionaba que es igual como las infecciones de la comunidad. Bueno, ahora vamos a hablar de la enfermedad poliquística del adulto. Entonces, esta es más frecuente en mujeres, teniendo una etiología sobre todo pues enterobacterias. El diagnóstico es una piuria crónica sintomática que incluso persiste a pesar del antibiótico. El diagnóstico diferencial, entonces hay que diferenciar entre los quistes infectados y la pielonefritis. ¿Cierto? El reto se basa pues, en la clínica y pues, bacteriológica. Sin embargo, pues la pielonefritis al darle antibiótico va a mejorar la función renal. No tenemos que pues, confundir esta enfermedad con pacientes con enfermedad quística adquirida de pacientes con enfermedad renal crónica debido a que estos pues, que no tienen mayor predisposición de IVA. Ya en otras es el absceso renal, entonces pues este tiene una clínica muy variada, ¿cierto? Más que todo que cuando rompen cápsulas se pueden convertir en un absceso perineal y el diagnóstico se puede hacer tanto por eco como por TAC. Y la etiología va a ser E. coli y en general gram positivos. Los factores de riesgo son diabetes mellitus, cálculos renales y obstrucción ureteral. El manejo depende del tamaño, entonces tenemos que si es menos de 3, manejo médico. Si es de 3 a 5 centímetros se puede observar y pues si es la necesidad o a criterio médico se puede drenar. Más de 5 centímetros sí se drena y se dan antibióticos. Y el manejo incluso se puede como prolongar hasta 6 semanas en pacientes, pues por ejemplo, inmunocomprometidos como con VIH. Ahora vamos a hablar pues del absceso perineal, que sí vamos a tener como una más alteración sistémica, entonces vamos a tener inestabilidad hemodinámica, incluso peritonismo, y hay que tener en cuenta que en pacientes que tienen como están en reposo prolongado tienen más pocos síntomas. El manejo es igual médico, hay que drenar y se le puede realizar una nefrectomía parcial o completa.
Ya vamos a hablar de las pielonefritis. Entonces, pielonefritis enfisematosa, que vamos a tener que es una infección necrotizante severa que tiene presencia de gas, también se da más que todo en mujeres diabéticas, con una etiología de coli, Klebsiella, pseudomonas, síntomas similares a la pielonefritis, y el diagnóstico se puede hacer por radiografía, perdón, o TAC principalmente. El manejo, una nefrostomía. También mencionaron que se puede poner un catéter JJ, una sonda y pues, los antibióticos que curan enterobacterias. Ya otra pielonefritis es la xantulogranulomatosa. También se da más en pacientes con diabetes mellitus, teniendo en cuenta que ya es como más grave porque puede comprometer psoas, vesícula, ovarios, vejiga, incluso PID. Y las causas es más que todo por obstrucción del tracto urinario y un metabolismo lipídico anormal, obstrucción linfática, alteración de la respuesta inmune y oclusión vascular. La clínica, entonces vamos a tener dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso, hematuria, disuria y vamos a tener una masa palpable. A este paciente se le mandan laboratorios y se le va a encontrar pues una hemoglobina baja, una anemia, unos leucocitos altos y una velocidad de sedimentación elevada. Y el manejo va a tener una nefrectomía y también se le va a dar ese antibiótico más de amplio espectro. Ya la hito complicada después de un trasplante renal, entonces como hablamos que una de las complicaciones es pues, inmunosupresión por trasplante renal, estos pacientes tienen que tomar medicamentos pues, para no ir a rechazar el injerto. Entonces, esta es la complicación más frecuente, pues infecciosa más frecuente es posterior al trasplante. Vamos a tener algunos factores de riesgo, entre esos está la edad, la inmunosupresión intensiva, la diabetes mellitus, también está el tiempo de diálisis prolongado, la reconstrucción anormal, el uso prolongado de catéter. La clínica, pues la verdad, ahí sí incluso es más retador. ¿Por qué? Porque vamos a tener unos síntomas mínimos. Entonces, esos síntomas mínimos debido a que la inmunosupresión me va como a tapar, a esconder la fiebre y la leucocitosis. Y dentro de la etiología vamos a tener que es las enterobacterias comensales, gérmenes oportunistas, hongos, micobacterias y virus. Como mencioné, el diagnóstico es muy tratado, que se recomienda pues, hacer incluso resonancia magnética. Otra controversia que hay en esta parte es como si se debe buscar la bacteriuria sintomática y tratarse, ¿cierto? Sin embargo, pues mencionaban que no hay como diferencia, ¿cierto? Como si de ocurrencia de pielonefritis en los siguientes 24 meses, ¿cierto? Entonces, o rechazo pues del injerto también. Entonces, pues eso es como está al estudio. Acá, los manejos, hay que tener en cuenta que antibióticos va a interaccionar con estos inmunosupresores. Entonces, por ejemplo, la ciprofloxacina aumenta los niveles, si no sé mal, de ciclosporina A, ¿cierto? Lo que no sucede con la levofloxacina y ofloxacina, y la rifapicina afecta los niveles también del tacrolimus. Entonces, ya el tratamiento, pues todos esos tratamientos se basan en las instituciones, ¿cierto? Entonces, como vamos a ver cuáles son los patrones microbiológicos de la institución, si se sospecha B positivo, se limita el uso de cefalosporinas de tercera generación, la esquinolona, la ampicilina sulbactam, trimethoprim sulfa. Pero pues, si la BLE es negativa, o sea, no hay ningún factor de riesgo, por ejemplo, aquí, pues, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Entonces, por ejemplo, que tenga una enfermedad severa, que tenga una estancia hospitalaria prolongada, que tenga presencia de dispositivos médicos invasivos, que tenga una nutrición parenteral, que tenga una cirugía reciente, que tenga pobre estado nutricional, ¿cierto? Y que haya usado previamente antibióticos de amplio espectro. Entonces, si no tiene ningún de estos factores de riesgo y dicen, no, esto es una BLE negativa, se le pone fluoroquinolona, cefalosporinas de tercera generación o aminoglucosa. Y si ya vemos que es una IU complicada con compromiso sistémico, ahí sí que tener un antibiótico que cure pseudomonas, ¿cierto? Una cefalosporina del grupo 3B, una piperaciclina tazobactam, un carbapenémico que puede ir o no acompañado de aminoglucósido. Entonces, el manejo, la duración de la terapia va de 7 a 14 días, pero incluso se puede extender hasta 21 días. Se cambia de tratamiento oral cuando el paciente ya está estable, ¿cierto? Cuando ya está afebril. Y el seguimiento depende mucho del paciente. O sea,
Si no responde el tratamiento, hay que repetir los urocultivos. Y también depende cómo siga, ¿cierto? El paciente se repite pues el urocultivo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la sepsis urinaria o también llamada urosepsis. Entonces, la sepsis urinaria es una respuesta sistémica a la infección de vías urinarias. Antes, para poder hacer el diagnóstico de sepsis, necesitamos un foco infeccioso más el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que pues está representado ya sea por fiebre o hipotermia, por taquicardia, taquipnea, leucocitosis o leucopenia. Pero actualmente ya debemos tener una disfunción orgánica para poder hacer el diagnóstico de sepsis. Sin embargo, estos signos de SIRS también nos ayudan en el diagnóstico de la infección y también son tomados como signos de alarma y deben tenerse en cuenta en conjunto a otros síntomas y marcadores biológicos que nos lleven pues a la demostración de que hay una disfunción orgánica para poder hacer el diagnóstico de sepsis. En cuanto a algunas generalidades, la IBU puede manifestarse ya sea como una bacteriuria que va desde asintomática hasta una disfunción orgánica que puede amenazar la vida. Los pacientes con urosepsis deben identificarse en un estadio temprano para que iniciemos un manejo dirigido y un manejo antimicrobiano empírico, ya que esto ha demostrado que disminuye las tasas de mortalidad. Es importante reconocer tempranamente los signos de SIRS, como les decía, ya que son el primer evento de la cascada que lleva al fallo orgánico. También podemos tener una sepsis, ya sea por origen adquirido en la comunidad o por origen nosocomial, y puede progresar muy rápido de una bacteriuria asintomática hasta choque séptico. Por eso debemos pues, estar muy pendientes. El manejo del paciente con sepsis, con urosepsis, debe ser multidisciplinario, integrado pues, por cuidado intensivo, por infectología y urología. El tratamiento debe ser enfocado en la sepsis y entre estas medidas pues, debe estar el aseguramiento de la estabilidad hemodinámica, la ventilación y la resucitación con líquidos, ya sean cristaloides o coloides. También es muy importante iniciar tempranamente el cubrimiento antibiótico empírico de amplio espectro hasta que tengamos el resultado del urocultivo. Bueno, en cuanto a la epidemiología, el choque séptico es la causa más frecuente de muerte en pacientes hospitalizados por infecciones. La tasa de mortalidad de sepsis general, o sea, sepsis de cualquier origen, es de 55.2%. Y el pronóstico de la urosepsis es un poco más favorable con una tasa de mortalidad entre 20 a 40%, siendo más común en hombres. En cuanto a la incidencia de sepsis de cualquier origen ha aumentado de 82.7 a 240.4 casos en 100.000 personas por año en Estados Unidos entre 1979 y 2000, lo que corresponde a un incremento promedio anual de 8.7%. A pesar de que pues, ha aumentado la incidencia, la mortalidad ha disminuido debido a que en los últimos años se han implementado guías de práctica clínica y debido también al cubrimiento antibiótico temprano. Pues en cuanto al origen, es muy importante que tengamos en cuenta que según un estudio, 51% de las infecciones que desarrollaron urosepsis eran por infecciones adquiridas en la comunidad, 44% en UCI y 5% adquiridas en estancia hospitalaria. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que sean pacientes de la tercera edad, diabéticos, inmunosuprimidos, tales como pacientes con trasplante que están recibiendo terapia inmunomoduladora, pacientes en quimioterapia o con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entre estas, la causa principal fue la uropatía obstructiva. Según un estudio, 78% de los casos de urosepsis tenían uropatía obstructiva y entre estos lo más común es la litiasis urinaria, seguido de la hiperplasia prostática benigna y del cáncer urológico. Bueno, en cuanto a la fisiopatología,
tenemos que primero los microorganismos van a colonizar el tracto urinario mediante 3 vías, ya sea por ascenso retrógrado, que es lo más común, o por vía hematógena o linfática. Pero para que se desencadene el CIRS y la disfunción orgánica, las bacterias deben alcanzar el torrente sanguíneo. Y al hacerlo, los componentes que tienen en su pared bacteriana actúan como PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos, y se unen a receptores que están en los neutrófilos, en los macrófagos, células uroteliales y endoteliales. Y estos pues van a producir citoquinas proinflamatorias como lo son la interleuquina 6, la interleuquina 12, el factor de necrosis tumoral alfa, y estos sumados a las prostaglandinas, a los leucotrienos y a los tromboxanos van a generarnos lo que se conoce como la tormenta citocínica. Aquí pues esta tormenta va a activar el sistema del complemento llevando a una respuesta proinflamatoria que va a estimular a los neutrófilos a liberar proteasas y radicales libres de oxígeno. Y esto a su vez lo que hace es que estimula a las células endoteliales a que produzcan óxido nítrico, que como ya sabemos pues es el principal vasodilatador, entonces va a disminuir el tono vascular causando hipotensión. Y en esta fase también ocurre una supresión medular y las células inflamatorias aumentan considerablemente sus tasas de apoptosis. Bueno, en cuanto a los criterios clínicos, tenemos que antes se necesitaba tener presente 2 signos de CIRS y un foco infeccioso para el diagnóstico de sepsis, pero en el 2016 el tercer consenso se publicó el tercer consenso internacional en definiciones para sepsis y choque séptico, que es el conocido sepsis 3, que nos define sepsis como una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por un estado de regulación de la respuesta del huésped a una infección. Es decir, que para poder hacer el diagnóstico de sepsis ya debe haber disfunción orgánica, ya que puede que los signos de CIR solo estén reflejando una respuesta pues normal del huésped a la infección. Entonces, pues en este sentido se eliminó lo que se conocía como sepsis severa, que era pues la sepsis asociada a disfunción orgánica, y se dejaron solamente 2 conceptos que son sepsis y choque séptico. Para evaluar la disfunción orgánica se hace por medio de la escala SOFA, que es pues la evaluación de fallo orgánico. Y aquí esta pues va a evaluar los diferentes sistemas orgánicos como el sistema nervioso central por medio de la escala Glasgow, el sistema renal por medio de la creatinina, el hepático por medio de las bilirrubinas, la coagulación por medio de las plaquetas, el respiratorio por medio de la PAFI y el cardiovascular por la presión arterial media. Y entonces aquí si tenemos 2 puntos positivos o más, decimos que hay una disfunción orgánica y el riesgo de mortalidad es de aproximadamente 10%. Entonces los criterios clínicos de sepsis, como decíamos, es que haya pues una IBU sospechada o documentada y 2 o más puntos de SOFA o de Quick SOFA, que es como una escala abreviada de sepsis que incluye pues que haya una hipotensión con una presión arterial sistólica menor a 100, que haya alteración neurológica con un Glasgow menor a 15 y taquipnea con una frecuencia respiratoria mayor a 22. Y los criterios clínicos de choque séptico van a ser pues que se cumplan todos los anteriores, que son los de sepsis, y adicional que el paciente requiera soporte vasopresor porque tiene pues una hipotensión y necesita este soporte vasopresor para mantener una presión arterial media mayor a 65, y que haya también una disfunción metabólica con un lactato sérico mayor a 18. Y en este caso pues ya el choque séptico, la mortalidad asciende a 40%. Para saber pues cuál de las 2 escalas vamos a usar, se tiene que, según pues la evidencia científica, que para pacientes que estén en UCI se debe utilizar la escala SOFA, y pacientes que estén fuera de UCI se puede utilizar la Quick SOFA porque han demostrado pues igual eficacia. Bueno, y aquí tenemos como un resumen del algoritmo diagnóstico de la urosepsis,
en donde pues primero tenemos un paciente con una sospecha o con un diagnóstico de IBU. Entonces, como les decía, si no está en UCI, evaluamos el Quick SOFA. Si tiene más de 2 puntos, entonces pues vamos a evaluar la disfunción orgánica con el SOFA, con la escala SOFA completa. Pero si no tiene más de 2 puntos, entonces vamos a preguntarnos si seguimos con la sospecha de sepsis. Si no tenemos pues sospecha, se monitorea la condición clínica. Pero si seguimos con la sospecha, entonces lo evaluamos también con la escala SOFA. Si tenemos más de 2 puntos en la escala SOFA, decimos ya pues que tenemos un diagnóstico de una urosepsis, y si no, continuamos con monitoreo de la condición clínica. Cuando ya tenemos el diagnóstico de urosepsis, debemos mirar si estamos ante un choque séptico. Entonces, se debe mirar si requiere vasopresores para mantener una PAM de mayor a 65 o si tiene un lactato sérico mayor a 18. Y si contamos con estos dos criterios, entonces pues estamos ante un choque séptico. Bueno, para la evaluación diagnóstica también debemos también prestarle atención a los síntomas y signos clínicos de la enfermedad, como son el dolor en flanco, la disuria, la poliaquiuria, la retención urinaria, y en el hombre dolor escrotal o en la próstata, que se refiere como un dolor en la región perineal. En cuanto a los paraclínicos, se deben hacer hemocultivos, preferiblemente que se obtengan mediante una punción venosa periférica por técnica séptica, aunque solamente el 30% de los hemocultivos en pacientes con urosepsis salen positivos. Y se debe tomar siempre un uroanálisis y un urocultivo antes del inicio de antibiótico empírico. También, pues en cuanto a biomarcadores, se ha sugerido el uso de proteína C reactiva y de procalcitonina. La procalcitonina ha sido el único que ha mostrado utilidad en la práctica clínica, y este es un péptido precursor de la calcitonina que también actúa como mediador secundario en el CIRS. Y aquí si tenemos niveles de procalcitonina menor a 0.5 nanogramos por mililitro, esto prácticamente descarta la sepsis severa o el choque séptico. Pero si tenemos niveles mayores a 2 nanogramos por mililitro, sugieren sepsis severa. En cuanto al estudio imageneológico, el de elección es la ultrasonografía, debido pues, a su rapidez, su facilidad y porque nos va a permitir detectar hidronefrosis, abscesos renales o uropatía obstructiva. Bueno, en cuanto al manejo de la sepsis urinaria, tenemos primero algunas medidas preventivas que se han aprobado porque son efectivas para disminuir la incidencia de urosepsis nosocomial, como lo son el aislamiento de pacientes con microorganismos multiresistentes, el uso de profilaxis antibiótica y tratamiento de infecciones establecidas, como ya lo veíamos, pues según los patógenos predominantes en el entorno hospitalario donde estemos, el retiro temprano de sondas uretrales, ya que el uso de antibióticos no va a prevenir la colonización de esa sonda, disminución de la estancia hospitalaria, utilizar sistemas cerrados de drenaje para evitar el flujo retrógrado de la orina desde la bolsa a la vejiga. Prestar también atención a las normas de asepsia y antisepsia establecidas pues, en el protocolo de cada centro de salud. Las medidas que han sido mostrado como eficaces en el caso pues, de urosepsis nosocomial son las sondas recubiertas con antibióticos, la administración rutinaria de antibióticos a pacientes con sonda, ya que esto solo aumenta el riesgo de colonización por bacterias multiresistentes, y la irrigación vesical continua o intermitente con antibióticos o antisépticos urinarios, ni la instalación de antibióticos antisépticos urinarios en las sondas o bolsas de drenaje. Bueno, entonces ya devuélvelo. El pilar para el tratamiento, tenemos la terapia temprana dirigida por metas, que pues esta consiste en asegurar que haya una presión venosa central entre 8 a 12 miligramos de mercurio o mayor a 12 en pacientes intubados, una presión arterial media de 65 a 90, una saturación venosa central
de oxígeno mayor a 70%, saturación mixta de venosa de oxígeno mayor a 65%, un hematocrito mayor a 30% y un gasto urinario mayor a 40 mililitros por hora. Esta pues se ha demostrado que hay una ventaja de adherirse a esta terapia temprana dirigida por metas. También sumado al inicio temprano de antibiótico de amplio espectro en la primera hora en que se diagnostica la urosepsis, ya que, como les decía, esto ha demostrado una disminución en la mortalidad. Bueno, entonces, en cuanto al manejo, primero debemos identificar el foco de infección y los factores de riesgo de tracto urogenital. Esto debe hacerse en las primeras 6 horas. En el caso de que se trate de una urosepsis por uropatía obstructiva, debemos primero resolver la obstrucción, ya sea por derivación de la vía urinaria, ya sea por un catéter JJ o nefrostomía percutánea, como vemos en la imagen. Y pues en cuanto a estos dos métodos, no se ha demostrado una diferencia, se considera que los dos son igual de efectivos. En cuanto a la terapia antimicrobiana, se recomienda iniciarla en la primera hora de hacerse el diagnóstico, ya que se ha demostrado una mejora en el pronóstico. Se debe iniciar manejo antibiótico empírico de amplio espectro, esto teniendo en cuenta el espectro bacteriano esperado y las tasas pues, de resistencia bacteriana de cada institución. Luego de que ya sale el urocultivo, adaptamos la terapia según los resultados del urocultivo. Y en cuanto a las medidas adjuntas, pues se evalúa el uso de albúmina humana, pero pues eso es controversial, pero puede considerarse en caso de que la PAM esté fuera de metas. También se ha considerado el tratamiento con glucocorticoides, pero pues esto es debatible porque algunos estudios han mostrado que puede empeorar la mortalidad y que aumenta el riesgo de empeorar la infección. Por eso solo se recomienda el uso de hidrocortisona, pero como último recurso cuando el paciente con choque séptico persiste con hipotensión, a pesar de que ya hayamos hecho resucitación con líquidos y soporte vasopresor. Listo, ahora vamos a ya casi a terminar con la ITU y bacteriuria asociada a catéter, teniendo en cuenta pues que es la infección asociada al cuidado de la salud más común en el mundo, teniendo que el 40%. Sí, Gloria, doctor. muchachos, Sí, doctor. Señor. espérate un momentico, es que yo creo que yo quería hacerles unos comentarios y de pronto esta partecita se las aclaro, esta parte de la ITU, porque hasta ahorita he visto que la revisión está muy completa, ¿sí? Entonces, dentro de lo que yo estaba aquí anotando que quería comentar está este temita. Entonces, si les parece, vamos a redondear como la reunión, dejando unos conceptos muy claros, ¿sí? Sí, doctor. Sí, Listo, doctor. doctor. Es que, vea, lo primero es que cuando uno lee ese tema de infección urinaria, uno le da la impresión de que es muy difícil, porque la literatura como que divide y subdivide y entonces habla de una cantidad de escenarios, ¿sí? Entonces, de entrada a uno le parece como que es una situación muy compleja, muy enredada, y de pronto pues eso tenga que ver con que en la práctica uno vea que hay muchas disimilitudes y muchos abordajes salidos de lo que realmente hay que hacer y de alguna forma pues como desconocimiento acerca del tema, y no es porque
no se revise, no es porque no se lea, sino que a mí siempre me parece que ese tema es difícil de tratarlo, aunque ustedes han hecho un muy buen resumen, hicieron una revisión muy completa. Yo quiero dejarles como la idea de que realmente el tema es muy esencial, es muy básico y es más fácil de manejar y de enfocar de lo que uno cree o de lo que uno encuentra en esas revisiones tan densas. No sé si tú me puedas permitir compartir la pantalla y yo les pongo 4 o 5 diapositivas para que enfaticemos un poquito en lo más esencial. Doctor, yo creo que sí se puede compartir porque yo ya no estoy compartiendo. Entonces, sí. Bueno, listo. Y me disculpas haberte interrumpido ahí la presentación. Ya te ibas a acabar, ¿cierto? Tranquilo. Sí, esa era ya la última parte, pues sí, pero no hay ningún problema. No, es que mira que precisamente no quiero que nos vayamos, ya cuando empezamos a ver como si cada situación fuera un mundo aparte, yo creo que se vuelve un poco enredado el tema. Y ahí están viendo, ¿sí? Sí, señor. Hay una cosa que me parece muy clara, que hay que siempre acordarse cuando uno tiene un paciente con una infección urinaria, porque es que las clasificaciones hacen que los temas sean muy, muy complejos. Entonces, en términos básicos, uno debería tener en cuenta cuando tiene una infección urinaria los factores de riesgo, ¿sí? Que ustedes los mencionaban, que son estos que ustedes ven acá. Entonces, en todas partes de la literatura habla de infecciones urinarias complicadas y no complicadas, pero eso no quiere decir que realmente la infección esté ya complicada. Entonces, por eso a veces el término no es el mejor a mi manera de verlo, pero pues igual eso es lo que está en la literatura, sino que eso hace énfasis o aclara que la persona que tiene la infección urinaria tiene factores de riesgo, que son estos, ¿sí? Entonces, si hablamos que una persona tiene factores de riesgo, enfocaría o clasificaría dentro de ese grupo denominado infecciones urinarias complicadas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir complicado? Complicado es que puede progresar a una infección severa o una sepsis, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso, y eso es lo que tiene que ver los factores de riesgo, que un paciente pudiera desarrollar más fácil un proceso séptico. Los pacientes que no tienen factores de riesgo, básicamente, son las mujeres sanas, ¿sí? Las mujeres que frecuentemente hacen cistitis o hacen infecciones urinarias bajas o pielonefritis sin factores de riesgo. Ustedes también lo mencionaron ahí, ¿sí? Por fortuna son las más comunes y las que usualmente manejan los médicos generales, ¿sí? A nosotros en neurología, en la clínica, en el tercer nivel, siempre nos llegan las infecciones con factores de riesgo. Nos llegan las infecciones que pueden progresar a sepsis o que nos desarrollan sepsis o ya nos llegan sépticos, ¿sí? Entonces, como ustedes usualmente se mueven en un nivel 3 y están acostumbrados a ver ese escenario, cuando llegan a hacer la práctica inicial, van siempre como en esa sintonía, en ese canal de los procesos complejos, de los procesos ya muy avanzados, y realmente debemos también sensibilizarnos con el otro lado, con la parte que no es al punto de gravedad, o sea, de esas infecciones
que no tienen factores de riesgo, que es lo que ustedes van a ver muy a menudo. Y es clave tener en cuenta, y siempre lo ve uno que los médicos lo pasan por alto, y ustedes lo mencionaron ahí. Son comunes las infecciones urinarias bajas, no complicadas, son comunes. Pueden ser parte normal en la mujer y se establece que hasta 1 o 2 episodios al año en una mujer de cistitis es normal, ¿sí? O sea que no debiera encender una alarma de manera exagerada que una mujer haga cistitis una vez, o que hizo cistitis una vez y a los 2 años hizo otra, ¿sí? Porque muchas veces se sobredimensiona el escenario, se sobrealarma la persona y entonces le llegan a uno muchos pacientes solo porque han presentado una cistitis o 2 episodios en 5 años. Entonces ustedes veían y mencionaban ahí en el artículo, no son situaciones excepcionales, no son situaciones de alarma y no merecen ni justifican estudios avanzados. O sea, no hay que hacer una cistoscopia, no hay que hacer estudios invasivos, etcétera, porque una persona esté haciendo una IBU baja sin factores de riesgo, que es el 90-95% de las infecciones, que es lo que ustedes van a tener que tratar. Entonces, por eso ustedes tienen que estar muy claros en lo que hay que hacer con esos pacientes que no tienen factores de riesgo y que son el día a día. Primero es no alarmar. Segundo, ustedes ahí también tenían una diapositiva donde hablaban de los factores, de los factores asociados, ¿sí? Que hablaban de que haya una buena higiene urinaria, o sea, orinar por horario, no aguantar, ¿sí? Tener un buen comportamiento desde el punto de vista de la evacuación intestinal, o sea, evitar el estreñimiento, los hábitos higiénicos durante la limpieza y el aseo a nivel genital, ¿sí? El consumo de agua, y esto es la asociación con las relaciones sexuales, ¿sí? Que hay más cistitis en una persona que tiene vida sexual activa, ¿cierto? Entonces eso debe uno tenérselo y enfocárselo claro al paciente para que no esté haciendo una cantidad de conjeturas que no son y estar haciéndose una cantidad de exámenes que no son y simplemente modificar las situaciones que podrían mejorar el riesgo y la aparición de estos episodios de cistitis que son la mayoría de las veces inevitables en una mujer, ¿sí? El principal factor de riesgo para esa situación es ser mujer, dado por su tracto urinario bajo que hace susceptible la colonización por bacterias. También por fortuna las infecciones urinarias bajas responden muy bien al tratamiento y muchas veces, inclusive sin el uso de antibióticos, mejoran, ¿sí? Entonces, ese concepto es fundamental. Y ustedes lo mencionaban ahí cuando creo que era Juan que hablaba de las infecciones y de la cistitis. Ahí estaba muy clarito. El tratamiento antibiótico es por 3 a 5 días, ¿sí? Con antibióticos de primera opción, como las quinolonas, como las sulfas, las cefalosporinas de primera generación, la nitrofurantoína, ¿sí? 3 a 5 días de tratamiento. No se requiere urocultivo en una infección urinaria baja sin factores de riesgo, primer episodio. De pronto, si una persona la tratamos, una infección urinaria baja, una cistitis, y hace una reinfección, o sea, dentro del inicio de la charla ustedes hablaban de conceptos y se hablaba del término de reinfección, y es que aparezca nuevamente una infección luego de haber dado un tratamiento. En ese punto, una cistitis requeriría un urocultivo, pero no de entrada es
es la recomendación, ¿sí? O sea, uno tiene aval de hacer tratamiento empírico para la cistitis. Ni siquiera es mandatorio hacer un uroanálisis. Uno con la clínica podría empezar a manejar con el antibiótico 3 a 5 días, pero obviamente teniendo en cuenta que no haya factores de riesgo y que no estemos dentro de otro escenario clínico. Otro escenario clínico es un paciente que tenga fiebre, respuesta inflamatoria sistémica, taquicardia, deshidratación o que esté de pronto ya con sospecha de una infección urinaria alta. Los pacientes que hacen infecciones urinarias recurrentes podrían tener unos esquemas de profilaxis que ustedes también los mencionaron ahí. IBUs recurrentes, IBUs bajas recurrentes, más de 3 episodios en un año, 3 o más de 3, o 2 o más de 2 en 6 meses. Y el esquema antibiótico es de 6 a 12 meses, con unas dosis bajas que las mencionó también Juan ahí en una tabla, ¿sí? Que esa la encuentran en todo lado, pero la que usamos más comúnmente y con mejor tasa de efectividad es la nitrofurantoína, es la de primera elección en varias guías internacionales, a dosis de 100 miligramos día, ¿sí? Entonces fíjense cómo menor dosis, pero en un tiempo prolongado, son 100 miligramos al día, o sea, una tableta. Mientras que en el esquema de tratamiento en el proceso agudo de la infección, la nitrofurantoína debiese usarse en 4 dosis diarias por 5 días, ¿sí? Entonces, miren ahí con solo esta diapositiva todo lo que les he mencionado, ¿sí? Es partiendo de eso, de ese concepto, que tengo infecciones que no son de riesgo, infecciones bajas y ya harina de otro costal, otra ventana diferente, otro camino son los pacientes con factores de riesgo. Entonces, todo hombre con una infección urinaria se clasifica como factor de riesgo y debe tener un tratamiento diferente. O sea, una infección en un hombre no la trataría por 3 días o 5 días, ¿sí? Un hombre podría tener una pielonefritis, una complicación por otra situación, pero la más común en el hombre es, y lo mencionaban ahí también, después de los 50 años, cuando empiezan a tener problemas de próstata. Se asocia más a infecciones urinarias o inclusive prostatitis, y nunca haría un tratamiento de una prostatitis antibiótico corto, ¿sí? Lo mismo en los niños, las embarazadas, etcétera. Entonces, esto no se les puede olvidar y son digamos, como los mensajes más relevantes de la reunión, ¿sí? Hasta ahí, ¿quiere alguien hacer algún comentario? ¿Tiene alguna duda? No, doctor, todo claro, gracias. ¿Cuánto tiempo fue que dijo que se debe hacer la profilaxis? De 6 a 12 meses, cuando llevamos un paciente a profilaxis. Gracias. Sí, o sea, por ejemplo, la paciente que está consultando, que tiene una cistitis cada mes, sí, que uno ve que ya hay mucho deterioro en la calidad de vida, etcétera. Lo que hacemos es dar tratamiento antibiótico de la cistitis. Como ya es repetitiva, ya hemos tenido urocultivos positivos, ¿cierto? Entonces, tenemos que negativizar el urocultivo y en ese momento empezamos la profilaxis por 6 a 12 meses. No quiere decir que una profilaxis ya sea algo que la paciente jamás en la vida vuelva a tener infecciones, no, jamás. Uno nunca puede decirle a una persona que nunca va a volver a tener una infección o que va a tener un tratamiento pues milagroso. Simplemente las infecciones alejan esas crisis, alejan, y después de terminado el tratamiento es muy probable que haya mucho más tiempo entre crisis o que se demore un tiempo largo en volver a aparecer una cistitis, pero en algún momento de la vida es muy probable que vuelva a aparecer. Y eso hay que también aclararle a los pacientes. Y ustedes ahí vieron en la revisión, y ustedes lo mencionaban, las infecciones urinarias inclusive tienen una connotación genética. Hay personas que genéticamente tienen más posibilidad de hacer una infección urinaria, ¿sí? Entonces eso siempre tiene que manejarlo uno con los pacientes para no generar falsas expectativas, no hacer ni más ni menos de lo que toca hacer. Esto lo mencionaban. Entonces miren los escenarios. La cistitis son las infecciones urinarias bajas y de ahí en adelante infección urinaria alta, pielonefritis, que la gran mayoría de las veces la pielonefritis también
Si tiene factores de riesgo, pues va a tratarse como cualquier paciente con infección urinaria que clasificaría como dentro de la complicada, ¿sí? O pielonefritis sin factores de riesgo, que mencionaban ahí un esquema de tratamiento que debe ser más de 7 días, ¿sí? Cuando tenemos un paciente con factores de riesgo, y lo vean ustedes ahí en el artículo que yo les envié de antibióticos, los tratamientos deben ser de 10 a 14 días, ¿sí? Entonces, por eso debemos estar muy claros en lo que estamos tratando. Uno no debería estar tratando una cistitis por 10 días, por ejemplo, pero una infección urinaria con respuesta inflamatoria, digamos en una mujer posmenopáusica, por ejemplo, o una mujer diabética posmenopáusica, el tratamiento mínimo debe ser de 10 días. De 10 a 14 días con los esquemas de tratamiento que ustedes vieron ahorita y en otra diapositiva se los voy a pasar rápidamente, que debemos tener en cuenta para el tratamiento en esos pacientes con factores de riesgo. Lo que estamos hablando ahorita puede que en un año sea distinto, porque las infecciones urinarias y los perfiles microbiológicos cambian. Entonces, por eso yo les mandaba ese artículo de tratamiento en infecciones urinarias, porque eso es una revisión reciente, ¿sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, puede estar vigente el uso de los aminoglucósidos, ¿sí? En pacientes con factores de riesgo, BLE negativos, por ejemplo, ¿sí? Pero puede que en un año o dos ya no sean aprobados y de pronto ya los perfiles de resistencia sean diferentes para las quinolonas y estén avalados en otros escenarios, ¿cierto? Esa es la realidad con los esquemas de antibióticos. Entonces, lo que hemos hablado hoy es lo que estamos recomendando el día de hoy. Puede que en 1 o 2 o 3 años tengamos unos perfiles de antibióticos diferentes. Entonces, eso también tenemos que tenerlo muy claro y muy en cuenta, pero pues digamos que los principios de diagnóstico, los principios de selección de pacientes, pues siguen siendo vigentes, y miren que vamos, como les decía yo en la reunión pasada, vamos siempre de lo esencial a lo complejo, ¿sí? El diagnóstico. En la IU, sin factores de riesgo, no hay necesidad de hacer uroanálisis ni urocultivo. Estamos ya hablando acá de pacientes que tienen factores de riesgo o que están haciendo IUs bajas recurrentes. El uroanálisis lo mencionaron muy bien. Las partes del uroanálisis, es clave uno conocer lo del citoquímico y es clave conocer lo del sedimento. Hablamos en el sedimento que hay presencia de infección cuando tenemos piuria, más de 10 leucocitos por campo, o tenemos bacteriuria, más de 3 cruces de bacterias, ¿sí? Eso hablando de un contexto clínico, ¿sí? Porque miren que siempre está ahí latente la bacteriuria asintomática. Entonces nosotros no podemos estar tratando laboratorios, tenemos que estar tratando pacientes y contextos clínicos. Y en el tema de la infección urinaria eso es fundamental. O sea, para pedir un uroanálisis debemos tener un argumento clínico, no pedir por pedir, porque es que si tenemos un paciente con una bacteriuria asintomática y le pedimos un uroanálisis, de pronto el paciente vamos a confundirlo hablando de bacteriurias asintomáticas, estamos también haciendo exámenes innecesarios, ¿cierto? Entonces, debemos siempre tener eso muy claro. Un uroanálisis debemos estar con fundamento clínico para solicitarlo, no decirle, venga usted, tal cosa, no, miremos un examen de orina a ver cómo está, salvo que estemos buscando otra cosa, por ejemplo, hematuria, ¿sí? O queramos ver proteínas, pero en ese punto pedimos mejor una microalbuminuria o pedimos unas proteínas en una orina de 24 horas. Pero no estar, el concepto de bacteriuria asintomático es muy vigente, es muy claro y es muy frecuente. Entonces, el error más craso y más usual que encontramos en la práctica es el tratamiento de bacteriurias asintomáticas. No quiero que ustedes estén incurriendo en ese error, ¿sí?
siempre tratemos la clínica, tengamos muy claros los conceptos clínicos, no abandonemos la clínica, no sobreabusemos de los laboratorios. Entonces, en un paciente que tiene, digamos, el contexto de que llega por un cuadro febril a urgencias, ¿sí? Un dolor abdominal, una sospecha de una pielonefritis, con factores de riesgo, por ejemplo, es un paciente de 60 años, diabético. En ese caso, es un cuadro febril, tenemos clínica, está avalado y está muy bien pedir un uroanálisis. Cuando tenemos una alta sospecha de infección urinaria, vale mucho la pena hacer un gram de orina adicional. Eso nos confirmaría también el diagnóstico, una presencia de gérmenes gram negativos. O sea, un uroanálisis positivo en un contexto clínico con un germen, con un gram positivo, o sea, un gram con presencia de gérmenes usualmente gram negativos, nos haría un diagnóstico inicial de infección. Y en ese punto enfocaríamos como a tratar a un paciente con factores de riesgo y nos iríamos a los esquemas de antibióticos recomendados mientras tenemos un urocultivo. Ustedes saben que el urocultivo no sale ahí mismo, se demora más o menos 48 a 72 horas. Entonces tendríamos que arrancar con un manejo empírico, pero para pacientes con factores de riesgo, que es cuando hablábamos ahí de los carbapenémicos, o hablábamos de la piperacilina tazobactam, o cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? O aminoglicósidos con quinolonas, en algún caso donde no tengamos otro de los medicamentos que ya les mencionaba, mientras tenemos un urocultivo. Miren que en toda la revisión de ustedes decía que la ampicilina sulbactam no estaba aprobada para un manejo inicial de un paciente con una infección urinaria con factores de riesgo. Y eso es lo que hacen en todo lado. Lo primero es que empiezan y le dan ampicilina sulbactam y plantean un tratamiento por 7 días. Entonces miren que son cosas que van en contra de lo que está recomendando la literatura, ¿sí? Arrancamos con carbapenémicos, con aminopenicilinas o con una cefalosporina de tercera generación mientras tenemos el urocultivo. Y ojo a lo que yo les voy a mencionar en este punto. Cuando tenemos el paciente ya seleccionado, con infección urinaria ya diagnosticada por la clínica, el uroanálisis, el gram de orina, tenemos respuesta inflamatoria, tenemos leucocitosis, tenemos el cuadro clínico. En ese punto, ya que hemos iniciado el antibiótico, siempre tenemos que tener una imagen del tracto urinario alto, ¿sí? Y la que tenemos como primera línea es la ecografía. ¿Y eso con qué sentido o con qué buscamos ahí? ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo es revisar alguna situación que nos pudiera generar más dificultad en el tratamiento, en la respuesta del antibiótico, o que nos haría más rápido progresar el cuadro clínico a una sepsis. ¿Cómo qué situaciones? Como por ejemplo una hidronefrosis, que pudiese estar causada por una obstrucción o por un cálculo obstructivo, o que tuviéramos una colección renal o perirrenal, que tuviéramos un absceso renal, perirrenal, un urinoma, ¿sí? Que si no lo diagnosticamos no vamos a tener eficacia en el tratamiento porque eso hay que darle un tratamiento quirúrgico, como lo mencionaron ahorita también en la parte de la sepsis, y eso tenemos que diagnosticarlo temprano para evitar esa rápida progresión a la sepsis. Entonces ahí estamos hablando del otro lado de la moneda, de los pacientes que vemos en el tercer nivel, de los pacientes que tenemos con infecciones ya claramente establecidas y que tienen factores de riesgo, debemos tener como mínimo una ecografía. Si en la ecografía tenemos hidronefrosis, pues tenemos que acto seguido hacer un urotac para ver que no tengamos litiasis, ¿cierto? Y ver qué tratamiento vamos a tener. Si tenemos un absceso, tenemos que hacer una tomografía con contraste para estudiar el absceso y planear un drenaje, que puede ser un drenaje percutáneo o en abscesos severos, pues tendremos que hacer un drenaje quirúrgico. Ustedes ya conocen pues el urocultivo, si no lo reportan, usualmente es más de 100.000 unidades formadoras de colonia, como ustedes también lo mencionaron, en una muestra espontánea con muy buena higiene genital, más de 100.000 unidades.
Y siempre nos hablan de la sensibilidad, de la concentración inhibitoria mínima, y entre menos sensibilidad, o sea, menos concentración inhibitoria, menor sea la concentración inhibitoria, pues tenemos mayor efectividad del antibiótico, ¿cierto? Como en este caso, por ejemplo, los de mayor efectividad serían los carbapenémicos, con concentraciones inhibitorias mínimas menores de 1. Esto era lo que yo les acababa de mencionar, los principios del tratamiento partiendo de la clasificación del riesgo y de los conceptos de las IBUs bajas sin factores de riesgo, y también los medicamentos de primera y segunda línea que ya les mencionaba, la profilaxis, y hago énfasis en unos aspectos puntuales de algo que ustedes ya mencionaban anteriormente. Infecciones urinarias en casos especiales. En los niños, siempre una infección urinaria en un niño tenemos que estar muy seguros del diagnóstico, o sea, tener siempre un cuadro febril, confirmar que tengamos un urocultivo tomado con una muestra, con buena higiene genital, ojalá con sonda, ¿sí? Para poder tener mucha confiabilidad en ese urocultivo, ¿sí? Si tenemos un cuadro febril, cumplimos esos requisitos. Si tenemos un urocultivo positivo, todos los niños deben tener estudios adicionales porque debe descartarse reflujo vesicoureteral. Entonces, por eso tenemos que estar muy seguros que si es una infección urinaria, que no sean muestras contaminadas. Entonces, usualmente en los niños es mejor intentar tomar las muestras con sonda. En los neonatos se toma con punción suprapúbica, usualmente, ¿sí? Y tenemos un urocultivo de muy buena confiabilidad. Tenemos que entonces eso generaría que tengamos que hacer estudio para reflujo vesicoureteral, hacer una cisturetrografía miccional para descartar ese reflujo que es más frecuente en las niñas que en los niños, o eventualmente descartar estenosis de la unión piel-ureteral. Entonces está recomendado siempre la cisturetrografía y siempre también una gammagrafía renal con DMSA, que era lo que también mencionaban en algún punto, que no estaba muy claro, pues es la indicación precisa. No todas las infecciones urinarias hay que hacerles gammagrafía renal, no. La condición característica o la condición, digamos, 1A de gammagrafía renal con DMSA es los niños, cuando tenemos ya confirmado una infección urinaria febril con urocultivo positivo, hacemos la gammagrafía renal y hacemos la cisturetrografía. En el embarazo es la única condición en que tratamos las bacteriurias, ¿sí? Por eso se hace tamización con urocultivos. Bacteriurias asintomáticas se tratan durante el embarazo, ¿sí? Es la única condición de tratamiento de la bacteriuria asintomática. Y por eso interrumpía, por este apunte que voy a hacer acá, les interrumpía ahorita lo de los pacientes con sonda. Los pacientes que tienen sonda a permanencia o los pacientes que tienen sonda intermitente, o sea, por ejemplo, los pacientes con vejigas neurogénicas que se hacen cateterismos intermitentes, siempre tienen colonización de la vía urinaria. Por eso no les hacemos uroanálisis ni urocultivos de manera rutinaria, ¿sí? Como yo les decía ahorita, como por ver a ver qué encontramos, no, porque ya sabemos que vamos a encontrar bacterias y ya sabemos que vamos a encontrar urocultivos positivos por esa colonización. En esos pacientes solo tratamos los cuadros clínicos cuando hay respuesta inflamatoria, o sea, pacientes que vienen con fiebre, taquicardia, deshidratación, intolerancia a la vía oral, cambios en el estado cognitivo, etcétera, que estén en delirio o algo así, porque siempre van a estar bacteriúricos. Entonces no es que sea para tratar un uroanálisis, un urocultivo, sino que tratamos una condición clínica. Esto es muy importante porque también vemos que hay mucho tratamiento de urocultivos y uroanálisis en pacientes que no tienen síntomas de infección urinaria, en el caso de las vejigas neurogénicas o los pacientes que manejan bacteriurias. Eso es supremamente importante y por eso hago tanto énfasis. Ustedes mismos mencionaban que el hecho de tratar
las bacteriurias genera más resistencia y genera más riesgo de tener infecciones urinarias manifiestas, entonces no se recomienda tratarlos. Y por último, les voy a mostrar aquí unas imágenes de estas condiciones que necesitan algún manejo quirúrgico. Miren, por ejemplo, un absceso renal. Esto es un TAC. Este paciente ingresó por fiebre, ingresó dolor en el flanco, como una pielonefritis, tenía algún factor de riesgo, era hombre, era mujer, etcétera, tenía cuadro febril, uroanálisis positivo, gram de orina positivo, entonces justificaba hacerle una imagen, como les mencionaba. La imagen mostraba una colección renal y en ese punto se hace un TAC con contraste para estudiar en detalle el absceso que ustedes lo ven acá. Miren, un absceso renal izquierdo. Ese absceso hay que drenarlo y se hace con un drenaje percutáneo. Radiología intervencionista nos pone un catéter acá y eso ayuda a drenar y eso hace que haya mejor respuesta al antibiótico y haya una resolución más rápida del proceso infeccioso. Entonces, por eso les decía, supremamente importante clasificar y definir, saber qué es lo que toca hacer. Miren aquí, este es un absceso perirrenal, acá en el lado derecho. Miren, este es el riñón derecho, miren cómo capta bien el contraste, pero miren que hay una colección acá perirrenal, inflamación en la grasa perirrenal. Entonces tenemos que diagnosticarla y drenarla. Esto es una pielonefritis enfisematosa que sobre todo es de pacientes diabéticos. Miren cómo hay aire en la vía urinaria. Esto requiere una derivación como lo mencionaban ahorita. Creo que sería Yuri que mencionaba lo de la pielonefritis. Toca poner un catéter de nefrostomía o un catéter doble J y dar tratamiento antibiótico para disminuir el riesgo de progresión a sepsis. Miren, y esto es una pielonefritis santo-granulomatosa. Es un cálculo, esto no es contraste, esto es un cálculo gigante que lleva mucho tiempo ahí. Ustedes mencionaban que los cálculos son el santuario de los microorganismos. Generalmente los cálculos también se colonizan o a veces como los coraliformes son formados y potenciados por bacterias, entonces se vuelve como una bola de nieve. Eso va haciendo que el riñón permanezca en un proceso de inflamación crónica, se generen adherencias, inflamación, deterioro de la función renal y un proceso agudo posteriormente donde uno encuentra es un riñón completamente inflamado, infectado, lleno de cálculos, que toca también hacerle un tratamiento quirúrgico rápido, que es una nefrectomía. Listo. Entonces eso era lo que quería que compartiéramos hoy, muchachos. Yo creo que hicimos un buen trabajo. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda de lo que hemos hablado, lo que yo intenté aquí como consolidar en este resumen ejecutivo del final de la revisión. Doctor, una pregunta. ¿En IBU recurrente también hago eco de vías urinarias? Pero si no tiene factores de riesgo, no es necesario, con base pues en las guías, con base en eso no es indispensable. Yo en particular lo hago. Y al menos si tengo una paciente que hace IBUs bajas, a repetición y cumple el criterio, antes de ponerla en profilaxis, le hacemos una ecografía de vías urinarias y me gusta mucho también en esa ecografía solicitar la medición del residuo postmiccional, porque eso me ayuda a determinar si las pacientes están teniendo una buena evacuación, como lo que yo les mencionaba ahorita, de recomendarles que hagan una buena postura miccional, orinar por horario, no aguantar, etcétera, que hay muchas personas y muchas mujeres que tienden a ser aguantadoras y cuando orinan no desocupan bien la vejiga por los grandes volúmenes urinarios que manejan y eso dificulta un poco la respuesta a la profilaxis y sobre todo también puede facilitar la recurrencia de las IBUs. Entonces yo lo hago, mira, las guías no lo recomiendan, digamos que tajantemente, dicen que puede que no sean necesarios, pero tampoco dicen que no
absolutamente no se haga. Entonces eso es un estudio que no es invasivo, es un estudio sencillo, de bajo costo, y yo creo que nos aporta información, entonces yo siempre lo hago. No en una cistitis de entrada, no, ya cuando tenemos la paciente que viene haciendo las IBUs dentro de la definición de IBU recurrente. ¿Listo? Sí, doctor, mil gracias. ¿Queda claro entonces? Muchachos, ¿alguien Entonces, quiere? sí, Dime. doctor, otra pregunta, qué pena. Es que entonces, digamos, si la paciente tiene factor de riesgo antes, o sea, tiene cualquier factor de riesgo, ahí le tengo que mandar una eco. ¿La mando siempre antes de empezar el tratamiento empírico No, o esa se puede hacer en cualquier momento es que del mira que tratamiento? estamos hablando de factores de riesgo, por decir algo, diabético. ¿Sí? Es una persona, una niña que tiene 27 años y es diabética, ya tiene factores de riesgo que es diabética. Hace una IBU baja y usualmente consulta por dolor, sintomática, usualmente tienen algo de respuesta inflamatoria. Esos pacientes no podemos, yo les decía, si tienen algún factor de riesgo, no los podemos tratar como una cistitis normal. Tenemos que hacer la ecografía porque mira que la diabética, ya les decía, tiene más riesgo de hacer pielonefritis enfisematosa, una colección, o si de golpe tiene un cálculo, eso nos complicaría mucho más todo, ¿sí? Entonces mira que una cosa encaja con otra, ¿sí? Pero si es el primer episodio de IBU sin factores de riesgo, nada, tratamiento empírico y tranquilos de 3 a 5 días. Pero si tiene factor de riesgo, eso ya nos implica ponernos en ese grupo de pacientes de factor de riesgo, donde tenemos que hacer al menos la ecografía, iniciar tratamiento empírico, y el esquema de tratamiento siempre va de 10 a 14 días. Listo, doctor, mil gracias. No, a ustedes, ¿qué más inquietud les queda? No, doctor, por mi parte todo claro. Bueno, perfecto. Ojalá entonces que hayan sacado provecho de la reunión, y la otra semana nos estaremos viendo. Seguramente vamos a ir hablando y enfatizando más en cosas. Nos ponemos el domingo, les confirmo ahí con Juan qué horario nos vemos el lunes. ¿Listo? Muchas Muchas gracias gracias. por la Doc, una participación. pregunta. Lunes hay clase en la tarde. Este lunes, no, este lunes no hacemos clase. Yo cuadro con Juan eso para lo del aula y todo, ¿listo? Las clases Listo, doctor, mil Lo gracias. cuadramos. ya como la otra semana nos vamos a estar viendo y vamos a cuadrar todo más fácil. ¿Listo? Muchas gracias, Perfecto, doctor. gracias, que tenga buen día. Bueno, Gracias, igualmente doctor. todos. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Chao.